En abril del año presente conocí este interesante compilado lanzado por una organización social en Venezuela llamada Humano Derecho Records. El compilado del que vamos a hablar a continuación se llama Rock contra la Dictadura Venezuela, volumen 1. Así como el nombre lo dice, es un compilado social y político dirigido para denunciar y mostrar, exponer la situación venezolana a través de la música. Así que a continuación escucharán la breve conversación que tuve por WhatsApp con Rafael Uzcategui, organizador y comandante, por así decirlo, de este proyecto. Bienvenidos, muchas gracias por escuchar. Retuiteen Facebook, Instagramen, todo eso para que esta información muy importante, me parece a mí, se difunda. Así que bienvenidos, muchas gracias, a escuchar. Hola Rafael, ¿cómo va todo? Te presento a Daniela Trujillo, que me acompaña el día de hoy, de parte del blog. Rafael, ¿cómo estás? Bueno, pues empecemos a hablar un poco de lo que se trata tu proyecto Rock contra la Dictadura. ¿Cómo va todo, Rafael? ¿Qué tal? Gracias por el contacto, amigo. Soy Rafael Uzcategui y trabajo en una organización de derechos humanos en Venezuela que se llama Provea, que en este 2018 está cumpliendo su 30 aniversario, ¿no? Y desde octubre del 2016, desde una organización de derechos humanos como la nuestra, comenzamos a calificar al gobierno venezolano como no democrático y lo categorizamos como una dictadura moderna debido a una serie de situaciones que tienen que ver con el quiebre de las instituciones democráticas y la negación de derechos. Un antecedente de este tipo de dictaduras modernas que llegan al poder mediante los votos, pero se transforman en un régimen autoritario. Lo tenemos en la década de los 90 con Alberto Fujimori en el Perú. Entonces, hemos venido denunciando y alertando sobre la situación venezolana que ha generado un éxodo migratorio muy importante como consecuencia de esta crisis, de diferentes maneras. No solamente hacemos informes sobre la situación de derechos humanos con los testimonios de las víctimas que llevamos a instancias internacionales, sino también ahora estamos trabajando junto con los músicos para poder sensibilizar sobre lo que pasa en nuestro país a otras audiencias mediante la música. La vieja idea de unir la música y el activismo es lo que nosotros hemos venido realizando. Así que este disco lo hemos editado hace 2 meses con 16 bandas venezolanas. Fue distribuido de manera gratuita en físico en la pasada Cumbre de las Américas en Lima, y ahora estamos también distribuyéndolo en Venezuela para promover el talento venezolano y todos los cuestionamientos que hay sobre la situación de nuestro país. Entiendo, Rafael. Me parece un gran trabajo, muy destacable, sobre todo que venga desde el aspecto de los derechos humanos. Me parece súper rescatable y además muy óptimo para lo que es la música como una respuesta a la política y al gobierno que ustedes están viviendo. Pero antes se me olvidó preguntarte, para comenzar, yo quisiera que tú nos contaras también cómo está la situación en Venezuela, para tener un contexto para nosotros y para los oyentes que van a escuchar este podcast de cómo está la situación allá. Y nada mejor que de alguien que la está viviendo y que vive allá. Así que te agradecería mucho pues que nos contextualices un poco brevemente de cómo está la situación. El gobierno de Hugo Chávez, que duró hasta el año 2013, gozaba de una amplia popularidad y había iniciado, gracias a grandes ingresos por parte de la venta de petróleo, diferentes programas sociales que disminuyeron de manera importante la pobreza en nuestro país, especialmente entre los años 2005 al 2009 fue la época de oro de la inclusión, porque la pobreza disminuyó de manera importante en momentos precisamente que el gobierno tenía mucho dinero por la venta de petróleo. Sin embargo, en esa época habían retrocesos en materia de los derechos civiles y políticos de las personas que cuestionaban el gobierno de Hugo Chávez. Así que en esa época nosotros resumimos la gestión de Chávez como de inclusión social, pero con exclusión en lo político. El gobierno de Nicolás Maduro, que comenzó en el año 2013,
no solamente profundizó la situación de retroceso y de discriminación por razones políticas, sino que como consecuencia de la disminución de los precios de petróleo a nivel internacional y ante la imposibilidad de mantener un alto gasto público, aparece una crisis económica muy importante a partir del año 2013 y lamentablemente eso hizo que todos los avances en materia de disminución de la pobreza se revirtieran y hoy tengamos más de 16 millones de personas en situación de exclusión y marginación, mucho más que las que Hugo Chávez consiguió en Venezuela en el año 1998. Así que hoy tenemos discriminación y criminalización por razones políticas. Además de eso tenemos una situación de pobreza que en la vida cotidiana se ve porque los alimentos son muy costosos, porque no hay medicamentos disponibles, porque hay una escasez de ellos, porque uno va para un hospital y no hay médicos, no hay servicios, los servicios de emergencia han ido progresivamente cerrando y hay también un deterioro generalizado de los servicios básicos, es decir, en una ciudad como Caracas se va el agua, la luz, es muy difícil conseguir el servicio de gas y es una situación que es similar en el resto del país. Así que desde octubre de 2016, como consecuencia de haber perdido las elecciones a la Asamblea Nacional por más de 2 millones de votos, Nicolás Maduro toma una serie de decisiones que alejaron a su gobierno de la democracia, sustituyó la Constitución por algo que se llama el decreto de emergencia y estado de excepción, y además ha conseguido la fórmula para ganar elecciones siendo minoría política. Así que estamos en una situación de ausencia de democracia, pero además agravada por esta situación de crisis económica donde el salario mínimo, por ejemplo, es el equivalente a $4 y eso hace que la gente tenga que hacer muchos esfuerzos en el mercado negro y por diferentes mecanismos para poder comer lo mínimamente suficiente para subsistir. Esto ha hecho que a partir del año 2005 tengamos un proceso migratorio que hoy se calcula en 4 millones de venezolanos que se han ido del país intentando tener algún futuro. Entonces la situación es de pobreza, es de discriminación por razones políticas e incluso hay una persecución ahora del madurismo o el grupo que sigue a Nicolás Maduro contra los propios chavistas críticos o el sector del chavismo disidente que dice que Maduro es un traidor a los ideales de Hugo Chávez y eso ha hecho que varias de sus voceros estén hoy detenidos y privados de libertad. Así que tenemos represión, persecución, tenemos una situación de aumento de la pobreza, crisis en los servicios básicos y la ausencia de respuesta de las instituciones frente a las demandas de la ciudadanía. Vale, yo quería preguntar, digamos en el entorno artístico ya más puntualmente, teniendo en cuenta como la censura que se da, pues que nos llega aquí de todo lo que tiene con los medios y todas estas cosas, quiero saber si también existe algún tipo de censura artística dentro del país y si la respuesta es sí, cómo los artistas o cómo los grupos se han dado como frente a toda esta situación. Como consecuencia de la discriminación por razones políticas, las bandas musicales que no eran afines al gobierno de Chávez primero y luego el de Nicolás Maduro eran excluidas de los eventos, las tarimas oficiales, pero también del Sistema Nacional Público de Medios, es decir, eran discriminados por sus opiniones políticas o por no participar en eventos proselitistas como precondición para actuar en un evento con dinero público. Así que las respuestas han sido varias. Por un lado, han creado sus propios canales de difusión, especialmente con el uso de las redes digitales, ante la creciente hegemonía comunicacional y han realizado algunas iniciativas para participar, por ejemplo, en los ciclos de manifestaciones que se dieron en los años 2014 y más recientemente en el 2017. Por ejemplo, en el 2014 hubo un emprendimiento llamado Músicos en la Calle, que se realizó en diferentes estados del país, en donde los músicos salían a tocar en formatos acústicos a diferentes espacios públicos o en las propias manifestaciones como manera de estar
en el movimiento de protesta. Entonces, un caso emblemático que yo creo que ustedes conocen es el de Paul Hillman. Paul Hillman es un rockero muy famoso acá en Venezuela, y él ha recibido dinero del gobierno para realizar grandes conciertos al aire libre, unos eventos que se llaman Gilman Fest, y él no solamente ha presentado agrupaciones que son afines al gobierno, sino que incluso públicamente ha pedido a los funcionarios de la cultura que excluyan de otros eventos a cualquier agrupación que no esté dentro del universo bolivariano, ¿no? Entonces, lo que sucedió con Paul Hillman en Rock al Parque, que fue excluido, fue como una justicia poética, porque era una práctica que él mismo ha promovido en Venezuela durante largos años. Así que el discriminador fue finalmente discriminado, pero bueno, creo que es un ejemplo del tipo de censura y de invisibilización que tienen las bandas en Venezuela. Incluso otra anécdota que les puedo contar es el caso de la agrupación Desorden Público, que es muy conocida, ¿no? Algunos integrantes de Desorden Público fueron simpatizantes del gobierno de Hugo Chávez en sus primeros tiempos, lo cual les abrió las puertas a las tarimas y los escenarios. Sin embargo, llegó un momento en que ellos comenzaron a criticar la violencia y la impunidad en Venezuela, y a partir de ese momento que ellos comienzan a criticar esta situación de violencia, fueron censurados de las diferentes presentaciones. Algunos contratos que tenían con órganos del Estado fueron rotos, y hoy Desorden Público es una de las bandas que forman parte de la lista de agrupaciones censuradas en las tarimas oficiales. Bueno, esto suena muy interesante. Sí recuerdo mucho lo que sucedió con Paul Hillman. Acá pues fue también controversia, pero debido a la censura, no en cuanto al apoyo no se vio esta justicia poética que yo entiendo completamente, sino se vio como un aspecto de censura arbitraria dentro del país. Entonces, desde pues acá decimos que son dos bandos bien complicados y difícil como de ponerse en un bando, pero bueno. Pues ya entrando otra vez en su trabajo de rock en la dictadura, y teniendo en cuenta todo esto de cómo está la situación y cómo está la situación para los músicos en cuanto a quienes apoyan y quienes no, digamos, qué tan difícil o qué tan complicado fue concretar y el proceso de encontrarse con estas bandas para realizar este compilado. A partir del año 2014, una organización de derechos humanos como Provea, que tenía muchos años de funcionamiento, se dio cuenta que había un joven que estaba en la calle manifestando, cuyos referentes culturales y simbólicos eran muy distintos a los que tenía una organización tradicional de derechos humanos, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de dialogar con ese joven, y hemos hecho una alianza con una organización digital nueva que se llama Redes Ayuda, y a partir del año 2016 comenzamos a hacer un proyecto que se llama Humano Derecho, para combinar la música con el activismo. En un primer momento fue un podcast, y luego evolucionó a una radio por internet que se puede escuchar en www.humanoderecho.com. Allí tenemos contenido que organizaciones de derechos humanos y activistas que hacen programas, pero también tenemos otros espacios de contenido exclusivamente musical, y dentro de los valores de la emisora web es promover el talento venezolano en estos momentos tan difíciles, y que muchos artistas y bandas forman parte ahora de esta diáspora en el exterior. Así que nosotros priorizamos o nos gustaba mucho poner en la programación las diferentes canciones que iban surgiendo, que eran de protesta, que hablaban sobre la situación del país y que cuestionaran al gobierno. Así que para este primer volumen, porque ahorita estamos planificando un segundo, para este primer volumen lo que hicimos fue seleccionar las 16 canciones que nos parecían más representativas, más emblemáticas, y les hemos solicitado a las agrupaciones la autorización para usarlas en este disco.
Y la grata sorpresa es que todas las agrupaciones tuvieron la confianza en nosotros y la respuesta fue afirmativa, es decir, ninguna banda tuvo miedo por las posibles represalias de aparecer en un disco que se llame de esta manera tan explícita, y todas nos dieron su canción para que fuera incluida en este disco. Así que con algunas de estas agrupaciones, sobre todo las que continúan dentro de Venezuela, tenemos una relación mucho más cordial, mucho más directa, y la sorpresa que hemos tenido es que para este segundo volumen que estamos preparando ahora, decidimos hacerlo más democráticamente, hacer una convocatoria pública a las bandas que tuvieran canciones grabadas en los últimos 2 años con contenido social y de protesta, y en apenas 5 días recibimos 40 canciones y decidimos cerrar la convocatoria en apenas 5 días porque iba a ser muy difícil, muy complicado tener que seleccionar 16 canciones de una cantidad muchísimo mayor. Entonces había una relación entonces de estímulo del talento venezolano a partir de este proyecto que se llama Humano Derecho Radio, y eso ha ocasionado que pues tengamos una relación con los músicos, con los cuales hemos realizado en ocasiones algunos eventos al aire libre, con la intención de poder transmitir contenido de derechos humanos a una audiencia diferente. Bueno, a mí me gustaría saber, en este momento como tan crucial, social y políticamente, pues en tu país, ¿qué representa el hecho de hacer música para ustedes y pues para la gente que los está escuchando? En primer lugar, hacer rock protesta ahora en Venezuela es reflejar que el movimiento que cuestiona al gobierno de Nicolás Maduro es tan diverso como la sociedad venezolana, y desmonta esa versión que afirma internacionalmente que quienes critican al bolivarianismo son solamente personas de las clases más elitescas y privilegiadas de nuestro país, ¿no? Que los rockeros de diferentes lugares de Venezuela, de diferentes clases sociales y de diferentes géneros, compartan este sentimiento de crítica. Creo que refleja la diversidad de este movimiento que aspira al retorno de la democracia. Pero en segundo lugar, y es algo que hemos conversado con los músicos, en Venezuela no existe ahora, debido a la situación de violencia, espacio público. Es decir, el derecho a la ciudad es algo que ahora no existe. En cualquier ciudad de nuestro país, después de las 7 de la noche, las calles están vacías. Las actividades nocturnas se han reducido casi al mínimo, y debido a esta situación de supervivencia, la gente dedica muchos esfuerzos día a día para poder obtener y conseguir alimentos al menor costo posible, conseguir medicamentos, etc. Así que realizar conciertos se han convertido en un espacio de encuentro para que la gente pueda encontrarse, pueda conversar sobre lo que está pasando, pueda conseguir un sentido a todo este movimiento de protesta, pueda configurarse como un movimiento, pero también, por supuesto, pueda estar en un sitio de recreación en un momento en que la crisis económica ha reducido estos espacios lúdicos casi al cero. Así que los músicos, como siempre en este tipo de situaciones autoritarias, pueden reflejar los sentimientos de las personas, no solamente las ideas, sino cuando las ideas van acompañadas con sentimientos que reflejan los ritmos musicales, esta vocación de cambio puede ser mucho más poderosa, y es por eso que en el tránsito del autoritarismo a la democracia, muchas bandas musicales y en la historia de América Latina han tenido pues un papel fundamental. Así que diversidad del movimiento de protesta, posibilidad de reflejar los sentimientos y de registrar lo que está pasando, difundirlo, pero también que como referentes, que como creadores de espacios, de conciertos, de recitales, puedan ayudar a reconstruir un tejido cooperativo, asociativo, y sobre todo que tengamos algunas islas de espacio público en momentos que no existen debido, entre otras cosas, a las situaciones de violencia en nuestro país. Bueno, en lo que lleva el tiempo, este trabajo, en estos meses que lleva desde que lo lanzaron, desde que lo sacaron a la luz, pues
¿ustedes han tenido algún, digamos, problema o algún comentario o alguna crítica en contra o digamos algún aspecto negativo que se haya, alguna manifestación que se haya dado negativamente frente a este trabajo? Bueno, las organizaciones de derechos humanos permanentemente somos víctimas en Venezuela de campañas de desprestigio por parte del Sistema Nacional Público de Medios y de voceros del gobierno, y a raíz de la realización de este disco hemos tenido críticas por parte de sectores vinculados al quehacer cultural oficial que nos han acusado de que somos rockeros de la derecha, entre comillas, y que esto es parte de una supuesta guerra de quinta generación que está promoviendo los Estados Unidos contra Venezuela. Así que hasta ahora lo que hemos tenido son estos argumentos como parte o como continuación de esta campaña de desprestigio contra el trabajo de las organizaciones de derechos humanos independientes. Estamos comenzando en estos días la presentación del disco acá en Venezuela. Decir que en nuestro caso el disco no tiene un valor monetario, sino que forma parte de un proyecto que aquí le llamamos Música por Medicina, en donde si la gente quiere obtener la copia física del disco tiene que dar un medicamento vigente, y todos estos medicamentos se los damos a ONGs de asistencia humanitaria que los distribuyen entre personas que los necesitan. Así que tanto el volumen 1 de Rock contra la Dictadura como el futuro volumen 2, que esperamos que esté en la calle en un par de meses, forman parte de este proyecto de Música por Medicina, que para nosotros es una manera de seguir hablando de este tema, de la escasez de medicamentos, para que no se normalice esta situación de insatisfacción del derecho a la salud entre los venezolanos e involucrar a la comunidad musical, la comunidad artística en el abordaje del problema. Bueno, ahora preguntándote lo contrario, ¿qué manifestaciones positivas o qué resultados positivos, aparte de, digamos, esto de Rock por Medicina, que me parece súper positivo, aparte de estos, qué respuestas positivas y óptimas han tenido? Además, también me gustaría saber cómo ha sido el recibimiento de la gente fuera de Venezuela, o sea, a nivel, digamos, América Latina, o no sé hasta dónde ha llegado el compilado. En primer lugar, yo creo que uno de los aspectos positivos de todo esto ha sido la mayor sensibilización de los propios músicos venezolanos sobre la situación que estamos padeciendo, y yo creo que también han sido interpelados por las protestas del año 2017, y hoy es nítido y evidente la existencia de un movimiento de rock de protesta en Venezuela, de bandas tanto que están en nuestro país como de venezolanos que se han ido fuera, porque en el año 2010, por citar una fecha, los músicos parecía que le daban la espalda a la situación del país, era un tema que no existía dentro de sus canciones, dentro de sus preocupaciones, y salvo algunas excepciones notables, como la de Melancólicos Anónimos y la banda Los Atkinson, no habían agrupaciones que tuvieran canciones sobre lo que estaba pasando en nuestro país. Incluso del lado del movimiento rockero que apoyaba al gobierno, ellos participaban en sus conciertos, etcétera, pero tampoco era que tenían canciones que apoyaran explícitamente el gobierno y las políticas que se estaban colocando en ese momento. Entonces ahora, y yo creo que un reflejo fue esta abrumadora respuesta a la convocatoria que hemos realizado, donde apenas 5 días recibimos 40 canciones. Creo que eso refleja que ahora sí existe una mayor sensibilización o conciencia de los músicos que están aportando desde su quehacer a todas estas demandas de retorno democrático en Venezuela. La respuesta que hemos tenido en el exterior ha sido importante en el primer sitio en el cual hemos distribuido el disco, es decir, recordar que la primera edición la realizamos en Perú. Allí distribuimos 1000 copias físicas del disco, de este recopilatorio, no solamente dentro de las actividades a lo interno de la Cumbre de las Américas, sino
en actividades alternativas que realizamos esa semana. Realizamos un concierto que se llamó Ruido contra las Dictaduras, donde participaron bandas peruanas, algunas clásicas como Voz Propia y Que en Paz Descanse Carreño, y en funciones de cine gratuitas y en festivales de publicaciones independientes. Allí estuvimos distribuyendo el disco, además lo dejamos en diferentes tiendas y sitios de distribución musical de ese país, y allí fue muy positiva, y yo creo que tiene que ver con la propia experiencia que tuvieron los peruanos de resistir a un gobierno autoritario como el de Alberto Fujimori, en donde también los músicos desempeñaron un rol importante en ese país, y que además yo creo que un tercer elemento es que hay un gusto, hay un atesoramiento por los formatos físicos de distribución musical. Así que el disco como objeto era muy valorado como registro de lo que estaba pasando, como conocimiento de la cultura de los venezolanos que estaban llegando en grandes cantidades a Perú como migrantes, y pues tuvimos una recepción muy, muy importante. Tuvimos muchas notas de prensa, gente que iba a buscar el disco, no solamente venezolanos que estaban allí, sino los propios peruanos que querían saber más de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Así que ahora mismo tenemos una edición peruana y una edición venezolana, y estamos intentando que este disco se duplique también en otras realidades en América Latina, para que, bueno, pues eso ayude a aumentar el conocimiento sobre las razones por las cuales los venezolanos están saliendo del país, porque bueno, están presentes en las diferentes canciones que están apareciendo en estos compilados. Bueno, yo quería saber, habías dicho que en esta segunda edición del compilado van a llegar, hicieron una convocatoria sobre los grupos que tuvieran como en 2 años canciones de protesta. ¿También llegaron canciones inéditas o se van a lanzar canciones inéditas dentro de este compilado? Pues porque se supone que el segundo eran pues ya de canciones que ya tenían las bandas. Cuando discutimos los criterios por los cuales íbamos a hacer la convocatoria para el segundo disco, salió la idea de si pedir canciones que fueran inéditas de las bandas, y decidimos que no fuera así, porque debido a la crisis económica sabemos que para las agrupaciones se hace doblemente difícil la posibilidad de grabar y mezclar, de ensayar, incluso hasta de reponer cuerdas de la guitarra y del bajo. Se ha hecho una tragedia en Venezuela debido a la actual situación de crisis económica. Así que el único criterio o la condición fuera que las canciones no tuvieran más de 2 años de haber sido grabadas, que fueran canciones recientes, y que las bandas pudieran ser agrupaciones que estuvieran en Venezuela o que fueran parte de la diáspora en nuestro país. Así que no vamos a tener canciones inéditas. Quizás hay canciones que han sido más difundidas que otras. Hay bandas que no utilizan con tanta agilidad las redes sociales, y para muchos amantes de la música será una sorpresa escuchar algunas composiciones musicales que van a estar presentes en el disco, pero no vamos a tener canciones inéditas o canciones especialmente grabadas para el disco, porque nos parecía que en la actual situación de crisis económica era pedirle demasiado a bandas que ya les era muy difícil subsistir en las actuales condiciones. Sí, nos queda pues entendido, y claro, es completamente comprensible pues lo difícil que está haciendo grabar y hacer música y producir música en Venezuela. Bueno, ahora pensando, yo recuerdo hace unos años escuché un compilado, hace muchos años, que se llamaba Rock Against Bush en Estados Unidos, y quería preguntarte, digamos, ¿cuáles trabajos a ti, digamos, no sé si te inspiraron o conoces que tengan un objetivo parecido y que tengan una idea y un desarrollo parecido al de Rock contra la Dictadura? Bueno, tengo que decir que actualmente tengo 44 años y que crecí inspirado y como amante del género punk, especialmente del punk en América Latina, del punk hecho en español, hecho en nuestro continente. Y recuerdo que uno de los esfuerzos que me inspiró,
fue el cassette que en el año 1993, hace ya bastante tiempo, en el año 1991, fue editado en España y que se llamó Rock Subterráneo contra el Quinto Centenario y que tenía 17 canciones de bandas de 9 países de América Latina. Creo que para mí, en ese momento que obtuve una copia en formato cassette, que fue el formato en el cual esta producción se realizó, fue importante por varias razones. Una, por el sentido de comunidad que en ese momento se le daba al movimiento punk en América Latina, ¿no? Parte de una escena sin frontera, una identidad de ser punks en una parte específica del mundo, pero en segundo lugar también el enfoque que se le dio, el enfoque activista, el enfoque de denuncia, porque en ese momento se estaba promoviendo una campaña contra la celebración de los 500 años del llamado descubrimiento, y eso, digamos, tuvo como mucho activismo por parte de bandas de este género, del género punk, que defendían los derechos de los pueblos indígenas, las consecuencias negativas del colonialismo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese cassette del año 91, recuerdo que las bandas colombianas que aparecieron era IRA, era uno de ellos, y también aparecían bandas venezolanas. En ese momento estaba Desorden Público y estaba Odio Que, fueron las dos bandas que aparecieron de Venezuela. Habían otras bandas más de Colombia, estaba Imagen, también de Medellín, junto con los IRA, y estaba también Contra Todo Corruptor, de Medellín. Y creo que era una oportunidad también de conocer lo que se hacía en otros países, porque además había bastante información dentro del cassette, aparecían las direcciones de los grupos, y eso pues estimulaba a que uno fuera parte de esta comunidad sin fronteras, de escribirle a las propias bandas y poder seguir intercambiando música, intercambiando información. Así que yo creo que ese recopilatorio, el espíritu de ese compilado, creo que de alguna manera está en Rock contra la Dictadura, de crear una comunidad de rock de protesta, de difundir información a través de un formato físico, aunque también Rock contra la Dictadura se puede descargar de Bandcamp de manera gratuita, y además esa intención de divulgar información más allá del hecho musical desde el espacio de las bandas de rock. Súper genial, pues habrá que escuchar este compilado. Espero que todavía se pueda encontrar el que mencionas al comienzo de esta pregunta, de esta respuesta. Sí, bueno, te agradecemos mucho. Me parece un trabajo muy importante. Lo que estás haciendo es bastante interesante. Lo descubrimos y inmediatamente quisimos como saber más, porque realmente es una situación de la que hay que aclarar muchos mitos quizás y saber más información, y más aún pues en esto que estamos, que es la música que nos interesa. Conocer la respuesta de ustedes como artistas y como activistas musicales nos parece muy importante. Sí, el hecho de ver, digamos, la música no como una actividad de ocio, como pues sí, una representación del arte, pero no como el arte puro, sino como el arte como resistencia frente a una situación política que pues en este momento en Venezuela es muy grave, pero pues que alrededor del tiempo se ha repartido en América Latina pues de manera como espontánea. Es muy importante. Entonces me parece muy muy chévere pues el reconocimiento que se tienen en este momento como comunidad. Bueno, para terminar, pues, antes que se me escape la pregunta, yo quería saber quién hizo el arte. La carátula me parece bien llamativa, entonces también como que nos menciones por favor quiénes trabajan ahí con ustedes, y si son solos o si pronto solo es la organización, o si hay otras y demás. Y también pues para que las personas que escuchan este podcast, donde pueden encontrar rock contra la dictadura, las redes y demás. Te agradecemos mucho, Rafael, un saludo, un abrazo y que todo siga adelante. Esperamos escuchar muy pronto el Rock contra la Dictadura 2, 3 y aunque que no sean tantos, que la situación mejore. Gracias a ustedes por el interés y por el contacto. La verdad es que le tenemos mucho cariño al todo el pueblo colombiano. Hemos compartido una historia común y por supuesto hemos conocido
también algunas de las situaciones difíciles que han vivido, que han experimentado ustedes a través de la música. Por ejemplo, el primer disco de La Pestilencia del año 1989 creo que era un reflejo de las dificultades y los problemas que existían en la Colombia de ese momento. Y bueno, yo creo que esto es un ejemplo más de cómo la música también puede ayudar a despertar la curiosidad sobre los contextos en los cuales esta se realiza. El arte del disco es de un ilustrador que se llama Marcos Ramos Celis. Es un ilustrador que bueno, nos dio estas imágenes de manera voluntaria. Todas las imágenes que aparecen en la portada, contraportada en la parte interior del disco, porque es un formato tipo folder. Y con él estamos trabajando en los siguientes producciones musicales, porque además de Rock contra la Dictadura Volumen 2, tenemos también un recopilatorio específico sobre música por medicina. Allí están participando en ese disco artistas más conocidos de más trayectoria en Venezuela, como Colina, Sergio Pérez, Miguel Noya, que han colocado también este grano de arena para ayudar al abordaje de la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo y para seguir pues conversando acerca de esta situación de escasez de medicamentos. Así que todas las producciones que estamos realizando desde Provea, desde Redes Ayuda, a través de algo que hemos llamado Humano Derecho Records, que forma parte de este proyecto de esta radio que se llama Humano Derecho, se pueden conseguir y se pueden descargar en la cuenta Bandcamp, que es humanoderechorecords.bandcamp.com, humanoderechorecords.bandcamp.com. Allí la pueden descargar de manera gratuita y esperamos en algún momento poder estar en Colombia de nuevo. Tenemos organizaciones de derechos humanos que son aliadas en este trabajo, además en esta situación de emergencia por la crisis migratoria, y nos gustaría en algún momento pues poder llevar copias a Colombia y poderlas distribuir entre los amantes de la música, por lo menos los formatos físicos. Creo que el día de mañana, cuando esta situación cambie, creo que estos discos van a ser un reflejo de un momento en la historia de Venezuela y yo creo que van a tener ese valor agregado de ser parte de la memoria de lo que sucedió. Y bueno, ojalá podamos ser como país lo suficientemente maduros para aprender de las experiencias recientes y poder construir un país en el que todas las identidades y todas las miradas, todas las visiones, incluyendo las propias expectativas de las personas que forman parte del chavismo, sean parte de esa Venezuela del mañana, que bueno, esperamos que llegue lo más pronto posible. Así que bueno, agradecerles a ustedes el interés, el contacto. Hay bandas extraordinarias en este primer disco. Por supuesto, reiterar nuestro agradecimiento a la confianza que nos dieron de cedernos las canciones, y además es muy variado a nivel de géneros. Allá hay desde rock un poco más latino, pasando por ska, por pop rock, y finalizando con el nuevo metal y algo de punk y hardcore. Así que hay bastante variado. Este primer disco está muy interesante y bueno, los invitamos a que lo visiten y lo descarguen, lo disfruten en humanoderechorecords.bandcamp.com. Gracias y estamos en contacto.